En el verano de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, aproximadamente 400 personas cayeron en una incontrolable fiebre de baile que les llevó a moverse sin descanso por las calles. Se cuenta que algunos llegaron al punto de bailar hasta la muerte, incapaces de detenerse a pesar del agotamiento extremo. La plaga de baile de 1518 es uno de los fenómenos más desconcertantes de la historia. Durante este episodio, cientos de personas en Estrasburgo, Francia, parecían estar poseídas por una compulsión que les impedía detenerse. Día y noche, hombres, mujeres e incluso niños bailaron sin parar hasta el agotamiento, mientras los residentes y las autoridades miraban con horror, sin comprender la causa ni la magnitud de lo que sucedía. Lo que comenzó como una danza espontánea de una sola persona en julio de 1518 se transformó rápidamente en una epidemia de frenesí colectivo. Este suceso continúa fascinando a historiadores y científicos, quienes aún intentan desentrañar sus posibles causas y significados. Si te interesan estos temas, suscríbete y comenta interesante para que sepamos que quieres más contenido así. Para comprender la plaga de baile de 1518 en Estrasburgo, debemos situarnos en el contexto de la Europa medieval, una época en la que las condiciones de vida y las creencias culturales marcaban profundamente la vida diaria. En este periodo, las comunidades vivían bajo la constante amenaza de epidemias y hambrunas. Estrasburgo, una ciudad ubicada en la región de Alsacia, en lo que hoy es Francia, pero entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, se encontraba en una situación especialmente difícil. Las cosechas de los años previos habían sido insuficientes y la hambruna comenzaba a afectar a la población. Además, la peste negra había diezmado a miles de habitantes en décadas anteriores y su recuerdo continuaba latente en la psique colectiva. La vida en el siglo XVI estaba fuertemente influenciada por la religión y la superstición. El cristianismo dominaba la visión del mundo, y los ciudadanos de Estrasburgo creían firmemente en castigos divinos y en manifestaciones sobrenaturales. Las enfermedades y los comportamientos inusuales a menudo se consideraban castigos o pruebas enviadas por Dios, o, en ocasiones, como obra de espíritus malignos. Las enfermedades mentales eran incomprendidas y frecuentemente relacionadas con posesiones demoníacas o maldiciones. En 1518, algunas enfermedades eran atribuidas a San Vito, un santo que, según la tradición popular, podía poseer a los enfermos y hacerlos bailar incontrolablemente. Este concepto, llamado danza de San Vito o danza de San Juan, era conocido en Europa desde tiempos medievales y se creía que, en ciertos lugares, la fiebre de baile podía propagarse como una plaga entre personas vulnerables o debilitadas. Todo comenzó a mediados de julio de 1518, cuando una mujer, conocida como Frau Trofea, comenzó a bailar sin motivo aparente en una calle de Estrasburgo. Moviéndose con un ritmo frenético, Frau Trofea no parecía tener control sobre su propio cuerpo. Su baile, que en principio se tomó como una excentricidad individual, continuó durante horas y no se detuvo hasta que la mujer cayó exhausta. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Frau Trofea volvió a bailar, y en cuestión de días, decenas de personas más comenzaron a unirse al fenómeno. Las calles de Estrasburgo se llenaron de personas que, como si estuvieran poseídas, danzaban sin descanso, arriesgando su salud y sin responder a las súplicas de sus seres queridos para detenerse. Las autoridades de Estrasburgo comenzaron a alarmarse cuando el número de bailarines continuaba aumentando de forma exponencial. En menos de una semana, unas 30 personas ya participaban en esta extraña danza. Para tratar de encontrar una solución, las autoridades municipales convocaron a médicos y eruditos. En ese entonces, la medicina carecía de recursos para comprender fenómenos psicológicos complejos. Un grupo de médicos de Estrasburgo teorizó que estos individuos habían sufrido un sobrecalentamiento de la sangre, una teoría muy influenciada por la medicina humoral de la época, la cual sostenía que los desequilibrios de fluidos corporales causaban enfermedades. Creyendo que la danza era una especie de catarsis, las autoridades decidieron fomentar el baile como cura. Se organizó una especie de escenario en la plaza principal y contrataron músicos y bailarines profesionales para que guiaran el frenesí colectivo.
Sin embargo, lejos de ayudar, esta medida solo agravó el problema. Los bailarines seguían hasta el agotamiento, y varios de ellos colapsaban e incluso morían. En lugar de disminuir, el número de personas atrapadas en la plaga aumentaba cada día, y el fenómeno comenzó a generar pánico en la ciudad. La multitud que presenciaba el espectáculo no comprendía cómo algo así era posible, ni sabía cómo detenerlo. Las noticias sobre la epidemia de baile se difundieron por las ciudades vecinas, y poco después, cronistas y líderes religiosos comenzaron a especular sobre la naturaleza de este fenómeno. Algunos sacerdotes predicaban que la plaga era una advertencia divina contra los pecados del pueblo, mientras que otros pedían días de oración y penitencia. La situación en Estrasburgo, sin embargo, seguía siendo caótica. Las personas continuaban danzando, y al menos 15 de ellas, según algunos informes de la época, murieron por agotamiento, infartos o accidentes relacionados con la actividad frenética. La comunidad de Estrasburgo enfrentó varios desafíos debido a la plaga de baile de 1518. En primer lugar, la epidemia generó una gran incomprensión y miedo en la población. Muchas personas creían que el baile incontrolable era obra de fuerzas sobrenaturales o un castigo divino por los pecados de la ciudad. Esta interpretación hizo que algunos habitantes buscaran respuestas religiosas, mientras que otros intentaron métodos tradicionales de curación. El conflicto entre la medicina de la época y las interpretaciones religiosas también fue un desafío importante. Por otro lado, existía una presión creciente por resolver el problema de forma urgente. Las autoridades locales se veían forzadas a actuar rápidamente, pero la falta de comprensión sobre el fenómeno limitaba las opciones. El conflicto entre aquellos que creían que el baile debía ser curado con más baile y quienes sugerían intervención religiosa o médica dividió a la comunidad. Después de semanas de intentos fallidos por resolver la plaga, las autoridades decidieron optar por una estrategia diferente. Decretaron un periodo de silencio en toda la ciudad, prohibiendo el uso de música en las calles y en las celebraciones públicas. Asimismo, consultaron a líderes religiosos que recomendaban la construcción de altares dedicados a San Vito. Muchos habitantes pensaban que este santo, asociado con casos de fiebre de baile, podría calmar los espíritus de los afectados. Se organizaron peregrinaciones y misas para pedir por el fin de la plaga. En algunos casos, los bailarines fueron llevados a lugares sagrados en un intento de curarlos mediante el contacto con lo divino. Estas medidas parecieron surtir efecto, y poco a poco, los casos comenzaron a disminuir. La plaga de baile fue desapareciendo a medida que los ciudadanos recuperaban su tranquilidad. Sin embargo, el recuerdo de la epidemia quedó grabado en la memoria colectiva, y a partir de entonces, Estrasburgo realizó ceremonias anuales en memoria de aquellos que perecieron en esta extraña danza. La plaga de baile de 1518 en Estrasburgo dejó una huella en la historia y sigue siendo objeto de estudios. Este fenómeno ha ayudado a comprender cómo la histeria colectiva puede afectar a las personas en tiempos de estrés y desesperanza, y ha sido un caso de estudio para psicólogos e historiadores interesados en cómo las creencias y las tensiones sociales pueden influir en comportamientos inusuales. Si este tema te ha parecido fascinante, explora más sobre eventos históricos extraños y fenómenos psicológicos en nuestra lista de reproducción. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias como esta.